Hola, hola, mis amores. Copyright alegró enorme tenerlos una vez SAQ, en nuestro rinconcito favorito de chismes y novelas turcas. Espero que es tu copyright todos y cada uno de ustedes con una taza de café copyright, tu copyright, o lo que les guste para disfrutar juntos de este nuevo vídeo que les tengo preparado. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos de lleno en el mundo de Hande Eru Rafael y Kerem Bürsin, dos figuras que, seamos honestos, nos roban el aliento a todos. Vamos a hablar sobre esos rumores que corriendo como la superíndice 3 Lbora, ¿serú a que el amor renace tras la tormenta? ¿Serú que hay una reconciliación superíndice 3 en el horizonte? Rense porque esto se va a poner bueno. Pero antes de que empecemos a desmenuzar todos los detalles, quiero pedirles un favor gigante. Si son nuevos por si es la primera vez que se topan con este canal, bienvenidos sean. Me encantaría que se unieran a esta familia de ticos de las series turcas. No se olviden de suscribirse y activar la campanita, no se perderú ni uno solo de los vídeos que les preparo con tanto cariño más menos o ademur si ya son parte de esta comunidad, un like a este vídeo me ayudará a un monto superíndice 3 a seguir creando contenido que les guste. Ahora manos a la obra. La historia de Hande y Kerem es como una telenovela en la vida real, llena de giros inesperados, momentos dulces y por supuesto drama. Su romance que floreció superíndice 3 en el set de Senú con diéresis al cap, nos cautivó superíndice 3 a todos. Verlos juntos era como ver a Eda y Serkan escapar de la pantalla y cobrar vida. La química era palpable, la conexión superíndice 3 innegable. Todos suspiramos con cada foto, cada entrevista, cada interacción superíndice 3 pública. Eran la pareja perfecta, el epítome del amor de cuento de hadas. Pero como suele suceder en la vida, las cosas no siempre son color de rosa. De repente el cuento de hadas llegó superíndice 3 a su fin. La noticia de su separación superíndice 3 nos golpeó superíndice 3 a todos como un balde de agua fría. Las razones, como suele pasar en estos casos, quedaron en la nebulosa. Rumores, especulaciones, teorías, cada uno tenía su propia versión superíndice 3 de la historia. Lo cierto es que de la noche a la más menos Ana, la pareja que nos había hecho creer en el amor verdadero ya no estaba junta. Y el dolor, la decepción superíndice 3 fueron sentimientos colectivos. Desde entonces, tanto Hande como Kerem han seguido sus caminos por separado. Hande consolidándose como una de las actrices importantes de Turquía, protagonizando nuevos proyectos y deslumbrando en alfombras rojas. Kerem, por su parte, también copyright se ha mantenido ocupado, explorando diferentes facetas de su carrera y buscando nuevos horizontes. Ambos han demostrado una gran profesionalidad y resiliencia, a pesar del escrutinio público constante. Y es donde la historia se pone interesante. En las últimas semanas han surgido una serie de indicios, de rumores, que sugieren que podrá haber una reconciliación superíndice 3 en el aire. Pequeu más menos os detalles que sumados alimentan la esperanza de que Hande y Kerem puedan darle una segunda oportunidad a su amor. ¿De qué copyright estamos hablando concretamente? Bueno, para empezar, se les ha visto en los mismos lugares, en los mismos eventos, aunque no necesariamente juntos. Coincidencias, dirú algunos. Pero ¿tas coincidencias pueden existir? Ademur fuentes cercanas a la pareja han insinuado que han estado en contacto, que han retomado la comunicación superíndice 3 No estoy diciendo que es tu copyright saliendo secretamente o que hayan vuelto oficialmente, pero que hay un acercamiento, un intento de reconstruir el vínculo que alguna vez compartieron. Y esto, mis amigos, es suficiente para encender la llama de la esperanza en nuestros corazones. Otro factor importante a considerar es el cariño más menos que ambos se siguen teniendo. A pesar de la separación superíndice 3 nunca han hablado mal el uno del otro en público. Siempre han mantenido un tono respetuoso y cordial, lo que sugiere que la ruptura no fue tan dramática como algunos pudieron haber imaginado. Y esto es fundamental para que una reconciliación superíndice 3 sea posible. Si el respeto y el afecto persisten, siempre hay una oportunidad de volver a empezar. Por supuesto, también copyright hay que ser realistas. Una reconciliación superíndice 3 no es fácil. Requiere trabajo, compromiso y sobre todo, la voluntad de superar los obstáculos que llevaron a la separación superíndice 3 en primer lugar.
Ambos tendrán que estar dispuestos a perdonar, a olvidar, y a construir una nueva relación superíndice 3N basada en la confianza y el respeto mutuo. No será un camino de rosas, pero si el amor es lo suficientemente fuerte, todo es posible. Y aquí es donde entra en juego nuestro papel como fans. Debemos recordar que al final del dúo, Ande y Kerem son personas reales, con sentimientos reales, y merecen respeto y privacidad. No debemos presionarlos ni acosarlos ni invadir su espacio personal. Debemos dejar que tomen sus propias decisiones, a su propio ritmo, y apoyarlos en lo que sea que decidan. Si deciden volver a estar juntos, celebraremos su amor. Y si deciden seguir caminos separados, respetaremos su decisión superíndice 3N. Lo importante es que sean felices. En conclusión superíndice 3N, la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N entre Anderu Rafael y Kerem Bürsin es un tema que está generando mucha expectación superíndice 3N. Los rumores, las coincidencias y el cariño más menos o que ambos se siguen teniendo alimentan la esperanza de que puedan darle una segunda oportunidad a su amor. Sin embargo, debemos ser realistas y recordar que una reconciliación superíndice 3N no es fácil y requiere trabajo y compromiso. Lo importante es respetar su decisión superíndice 3N y apoyarlos en lo que sea que decidan. Su historia, llena de amor, pasión superíndice 3N y drama, nos recuerda que en el amor, como en la vida, siempre hay esperanza. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright preparándolo para ustedes. Recuerden que me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarme sus opiniones, sus teorías y sus deseos con respecto a Ande y Kerem. ¿Creen que se reconciliaron? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Quiero saberlo todo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no se olviden de darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan un montón superíndice 3N a seguir creando contenido que les encante. Un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Pero, esperen. La cosa no termina aquí, mis chismosos favoritos. Vamos a profundizar un poquito en cada uno de esos indicios, en esas seu más menos ales que nos hacen show más menos ar con el regreso de esta pareja de ensueu más menos o. Porque, seamos honestos, a Q nos encanta el drama, pero nos gusta cuando el drama termina con un final feliz, ¿o no? Empecemos por esas misteriosas coincidencias. No se trata solo de que Ande y Kerem hayan asistido a los mismos eventos. No. Es mucho intrigante que eso. Por ejemplo, hace algunas semanas, ambos fueron vistos en el mismo restaurante en Estambul, con una diferencia de apenas unas horas. Horas, mis amores. ¿Casualidad? Quizú ese. Pero lo que realmente encendió superíndice 3 las alarmas fue que ambos publicaron fotos en sus redes sociales con fondos sospechosamente similares. El mismo mural, la misma iluminación superíndice 3N. Pruebas, queremos pruebas, y parece que el universo estuvo conspirando para dárnoslas. Luego estuvo el tema de las fuentes cercanas. Ya saben CU superíndice 3 ¿Cómo funciona esto, verdad? Siempre hay un amigo del primo del vecino que tiene información superíndice 3N privilegiada. Y en este caso, varias fuentes ANU superíndice 3 ni más han confirmado que Ande y Kerem han estado hablando por telecopyright fono y enviando mensajes. Al parecer, la comunicación superíndice 3N se ha restablecido de forma gradual, comenzando con mensajes esporádicos y evolucionando hacia conversaciones largas y frecuentes. Algunos incluso se atreven a decir que han tenido citas discretas, lejos del ojo público. ¡Ay, mi corazón superíndice 3N! Y no podemos olvidarnos de las redes sociales, nuestro campo de batalla favorito. Aunque Ande y Kerem no se siguen mutuamente en Instagram, algunos fanáticos con ojo de detective han notado que a veces le dan me gusta a publicaciones relacionadas con el otro. Un me gusta a Q, un comentario sutil a you pequeu más menos os gestos que para nosotros, los verdaderos creyentes, son seu más menos ales inequívocas de que algo estuvo pasando. Pero Q copyright pasó superíndice 3 exactamente para que se separaran? Esa es la pregunta del Miyu superíndice 3N, ¿verdad? Como les deco antes, las razones oficiales nunca se hicieron públicas.
Pero los rumores apuntan a varias posibles causas. Algunos dicen que la presión superíndice 3N medio tica fue demasiado grande para ellos. Estar constantemente en el punto de mira, con cada movimiento analizado y criticado, puede ser agotador para cualquier pareja. Otros sugieren que sus agendas profesionales, cada vez más demandantes, les impidieron dedicarle el tiempo y la atención superíndice 3N necesarios a su relación superíndice 3N. Los rodajes, los viajes, las entrevistas, todo eso puede pasar factura, incluso al amor fuerte. Y también copyright N hay quienes creen que hubo diferencias irreconciliables en cuanto a sus planes de futuro. Kizu tenuan visiones distintas sobre CEU superíndice 3 mo queruan vivir sus vidas, o sobre el rumbo que queruan que tomara su relación superíndice 3N. Sea cual sea la verdad, lo importante es que ambos han aprendido de la experiencia y han madurado como personas. Han tenido tiempo para reflexionar sobre lo que funciona superíndice 3 y lo que no funciona superíndice 3 en su relación superíndice 3N, y para identificar copyright es lo que realmente quieren en el amor. Ahora bien, imaginemos por un momento que la reconciliación superíndice 3N se hace realidad. CEU superíndice 3 mo serua la nueva relación superíndice 3N entre Ande y Kerem. Yo creo que será una relación superíndice 3N mu madura, mu su superíndice 3 lida y mu discreta. Ambos habrán aprendido a proteger su privacidad y a mantener su relación superíndice 3N alejada del escrutinio público. También copyright N será una relación superíndice 3N basada en la confianza y el respeto mutuo. Habrán superado los obstáculos que los separaron en el pasado y habrán aprendido a comunicarse de forma efectiva y a resolver sus conflictos de manera constructiva. Y por supuesto, será una relación superíndice 3N llena de amor, pasión superíndice 3N y felicidad. Porque, seamos sinceros, Ande y Kerem se complementan a la perfección superíndice 3N. Son una pareja explosiva, con una química innegable y un carisma arrollador. Verlos juntos es un verdadero espectáculo. Pero como les decía antes, no debemos hacernos ilusiones demasiado pronto. Una reconciliación superíndice 3N no es algo que se pueda forzar ni apresurar. Tiene que surgir de forma natural, cuando ambos copyright N listos y dispuestos a darle una segunda oportunidad a su amor. Mientras tanto, lo mejor que podemos hacer es ser pacientes, respetuosos y comprensivos. Debemos dejar que Ande y Kerem tomen sus propias decisiones, a su propio ritmo, y apoyarlos en lo que sea que decidan. Y por supuesto, seguir más menos ando con la posibilidad de que el amor renazca de las cenizas y nos regale un final feliz digno de la mejor telenovela turca. Porque al final del dúa, ¿Q copyright N no cree en los cuentos de hadas? ¿Q copyright N no sue más menos a con encontrar el amor verdadero? La historia de Ande y Kerem nos recuerda que el amor es posible, incluso en los lugares inesperados y en las circunstancias difíciles. Y eso, mis amores, es algo que vale la pena celebrar. Así que sigan conectados, sigan atentos a las redes sociales y sigan dejando volar su imaginación superíndice 3N. Porque la historia de Ande y Kerem aún no ha terminado. Y Q copyright N sabe Kizu es el superíndice 3º capítulo es tu copyright a la vuelta de la esquina. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo extendido. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright investigando y compartiendo todos estos detalles con ustedes. No se olviden de dejar sus comentarios, sus likes y sus suscripciones. Su apoyo es mi mayor motivación superíndice 3N. Un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino. Cara guiño.